Bueno, buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien ahí? Sí, Perfecto, Mario, muchas gracias. Bueno, vamos a dar comienzo al Ateneo Central de Pediatría del día de la fecha, que se titula Síndrome febril prolongado, diarrea, otorrea y eczema. Recordamos las reglas de convivencia. Todos los micrófonos de los participantes estarán silenciados. Utilice el chat para hacer preguntas, comentarios o sugerencias. Al final de la presentación tendremos un espacio para que los expositores respondan a sus consultas. El material será grabado y subido públicamente a YouTube, y recordemos respetar la privacidad de los pacientes a presentar, evitando dar datos personales de los mismos. Para comenzar, va a presentar el servicio de clínica pediátrica. Van a hablar la doctora Marion Cruz, residente de tercer año, y la doctora Celina Malzone, médica de planta. Ceci, yo no puedo pasar las diapos, perdón. Yo voy pasando, Maru, vos anda diciéndome. ¿Bien? Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a presentar en el día de hoy un caso clínico de una paciente de 14 meses de edad, oriunda de la provincia de La Pampa, que ingresa derivada al Hospital Italiano de San Justo para estudio de síndrome febril prolongado e intermitente de 3 meses de evolución, visitopenia, anemia y plaquetopenia, una diarrea crónica asociada a un síndrome hematoso secundario a hipoalbuminemia y esplenomegalia. Como antecedentes personales, se trata de una niña primerhija de padres no consanguíneos, los cuales habían llevado el embarazo controlado, había sido nacida a término de 40 semanas por parto vaginal, con peso adecuado para edad gestacional, y que había intercurrido con una hiperbilirrubinemia con requerimiento de luminoterapia durante 48 horas. La madre durante el embarazo había presentado diabetes e hipertensión gestacional, la cual fue resuelta, y el padre negaba antecedentes de relevancia. Como antecedentes de enfermedad actual, la paciente inicia en mayo de este año con fiebre intermitente, asociado a diarrea, con estrías de sangre en 2 oportunidades, asociado también a malestar general intermitente, irregular progreso ponderal, por lo que venía en seguimiento con su pediatra de cabecera casi semanalmente. Hacia principios de agosto, la paciente intercurre con decaimiento y irregular estado general. Los padres relatan haber llegado de trabajar y que la niña estaba en brazos de la niñera con mucho decaimiento, por lo que deciden consultar a un centro de salud en su ciudad de origen, en donde deciden realizarle un laboratorio en donde se constata una hemoglobina de 4,9, un hematocrito de 16, glóbulos blancos de 9100, con recuento de plaquetas de 200.000 plaquetas. Se realizan además un coprocultivo con búsqueda de toxina Giga, la cual había resultado negativo. Y además, en este contexto, le realizan una transfusión de glóbulos rojos, la cual, posterior a esto, la paciente mejora clínicamente y deciden otorgarle el egreso hospitalario a las 48 horas sin laboratorio de control. Sin embargo, la paciente evoluciona a las 48 horas posteriores al egreso, nuevamente con fiebre, con vómitos y diarrea. Se constata en ese momento un cuadro de deshidratación moderada. Le realizan un laboratorio en donde la paciente presentaba un hematocrito de 26 con una hemoglobina de 8,4, 8.400 blancos, 63% de neutrófilos, con 150.000 plaquetas. Se realiza además una orina en la cual se constatan 6 a 7 leucocitos por campo con piuria positiva, y se realiza un urocultivo en el cual se rescata una E. coli sensible con hemocultivos negativos. Se asume a la paciente como una infección intrahospitalaria o foco urinario y se decide medicar con ceftazidima y amicacina. A fin de ampliar más estudios, le realizan una ecografía abdominal en donde se constata una esplenomegalia. En contexto de una paciente con síndrome febril prolongado, diarrea crónica y esplenomegalia, se solicita la derivación a centro de mayor complejidad.
La paciente ingresa a nuestra institución el 24 de agosto durante la guardia. Allí se constata una paciente con palidez cutáneo-mucosa generalizada, subfebril, con edema bipalpebral, pretibial y plantar. En ese momento tenía una frecuencia cardíaca de 150, 30 respiraciones por minuto, saturando 99 aire ambiente, con un abdomen globuloso, blando y depresible, con una esplenomegalia 3 a 4 traveses por debajo del reborde costal, sin hepatomegalia, y en ese momento presenta una deposición líquida no disentérica de escaso volumen en pañal. Se realiza un laboratorio en donde se constata una hemoglobina de 7,3, un hematocrito de 25, con reticulocitos de 6,6 y una prueba de CUMS directa negativa, 7.400 blancos con 60% de neutrófilos, 82.000 plaquetas, una albúmina de 1,9, 132 de sodio, 3,895 y una PCR de 48. Se solicita además una orina completa con una cruz de proteinuria y más de 30 leucocitos con piocitos positivos y un urocultivo que se informó con menos de 1000 unidades formadoras de colonia. A fin de ampliar estudios en esta paciente, en contexto de una diarrea crónica se solicita interconsulta gastroenterología, los cuales indican pedir ampliar el laboratorio con búsqueda de anticuerpos para enfermedad celíaca y marcadores indirectos de enfermedad inflamatoria intestinal con calprotectina, eritrosedimentación, esteatocrito y funcional de materia fecal. Pensando también en compromiso de la inmunidad o algo autoinflamatorio, se solicitaron dosaje de inmunoglobulinas, complemento. Se solicitó también perfil reumatológico y poblaciones linfocitarias. Y desde lo infectológico, en contexto de una paciente subfebril, se solicitó un film array de materia fecal. Bien, muchas gracias, Marion, por tu presentación. Vamos a dar lugar al servicio de gastroenterología, que va a ser un comentario del doctor Lucio González. Bueno, muchas gracias por la invitación en primer lugar. Cuando decimos esta paciente derivada, digamos, siempre uno hace esta disquisición, ¿no? Si la diarrea es osmótica, secretoria, siempre que sea acuosa, o si es inflamatoria. Y nos daba más para inflamatoria. El aspecto, obviamente, gastrointestinal, lo primero que uno descarta es lo infeccioso, y se hicieron, en ese sentido, ya lo había hecho clínica, no necesitaron nuestra interconsulta, y bueno, el aspecto infectológico estaba cubierto. Más allá de eso, como en toda enteropatía perdedora de proteínas, nosotros pedimos de rutina los anticuerpos de las enfermedades que más frecuentemente provocan este tipo digamos, de cuadros clínicos, así que pedimos anticuerpos con la enfermedad celíaca. Algo que en ese momento nos llamó la atención era que la PCR no era, digamos, no estaba muy elevada. Nosotros en enfermedades inflamatorias, me hago un pequeño paréntesis para charlar de lo que es lo que decimos nosotros como de very early onset, de IBD. Es decir, las enfermedades de inicio muy temprano, que son las que se dan en chicos menores de 6 años, generalmente son enfermedades o monogénicas o digénicas, distinto de las de chicos más grandes o del adulto, que son poligénicas. El punto es que, en general, tienen reactivos de fase aguda muy elevados, una eritro muy elevada, una PCR muy elevada. Eso era algo que nos llamaba la atención. Después la recurrencia de los cuadros y todo, nosotros usamos ahora un score que es el de París, que es un score que tiene que ver con la edad, con la localización, con trastornos de crecimiento, todo puede cerrarse. Normalmente las enfermedades inflamatorias de inicio muy temprano tienden a ser Crohn o colitis no clasificables. Nosotros, ustedes saben, antes teníamos solamente el Crohn y la CU, pero ya hace un tiempo hablamos de lo que es colitis
no clasificable, que son aquellas colitis que es una entidad propia, ¿sí? No es que es un intermedio y no es que el patólogo no pudo identificar, sino que es una entidad propia dentro de las enfermedades inflamatorias, con localización fundamentalmente colónica, etc. Lo que no cerraba mucho era que en ese momento el paciente no tenía estrías de sangre, no tenía un sangrado importante que la anemizara. Pero bueno, la definición de todos modos, desde nuestro punto de vista, iba a ser endoscópica. Y otra cosa que en ese momento, también dentro de los estudios que habíamos pedido, nos dio elevado fue el esteatocrito. Entonces, la esteatorrea, si bien está presente dentro de todos estos cuadros, ya sea un Crohn, ya sea una enfermedad celíaca, o sea otra cosa, o sea otra enfermedad inflamatoria, perdón, también está presente en la enfermedad fibroquística, por ejemplo. Y en ese sentido nosotros teníamos una enteropatía perdida de proteínas, con algún corte de tipo inmunológico. Eso era lo que sospechábamos en ese momento, en donde nosotros decidimos, aparte de pedir estos estudios, pedir un estudio de funcionalidad pancreática. Inclusive en un momento, seguramente lo van a decir más adelante, se le pusieron enzimas a esta paciente. Y decidimos hacer una videoendoscopía digestiva alta y baja, que no ayudó mucho al diagnóstico, fueron perfectamente normales. Eso es lo que les puedo decir desde nuestro punto de vista. Si quieren seguir adelante. Perfecto, doctor González, muchísimas gracias por su aporte. Va a continuar presentando el servicio de clínica pediátrica. Bueno, durante la mañana del 25 de agosto conocemos en el PASE a la paciente, que nos refieren que había estado estable durante la guardia y que ese día presentaba un laboratorio con una hemoglobina de 7,3, un hematocrito de 22,7. Se había solicitado aptoglobina y LDH, las cuales habían sido normales. Presentaba además 72.000 plaquetas y un hepatograma con una hiperbilirrubinemia predominio directo, con un TP bajo, hipocolesterolemia menos de 0,9 e hipoalbuminemia de 1,9 ya conocida. En este contexto se solicitó evaluar la función hepática con factor 5 y 7 normales, 2 bajo, 8 aumentado. Se había solicitado además triglicéridos que fueron normales y presentaba el fibrinógeno bajo con un valor de 124. En contexto de la proteinuria del ingreso, se solicitó una proteinuria spot con un valor de 0,3, microalbuminuria de 11 y un ionograma urinario de 112, 12, 153. Además, se habían solicitado hematíes dismórficos, los cuales se informaron como imposible de valorar por la presencia de abundantes leucocitos. Al finalizar el PASE, enfermería da aviso de que la paciente tenía una supuración en el oído. Al acudir a la habitación de la paciente, además de constatar la otorrea derecha, nos encontramos con una paciente que lucía en regular estado general, con su edema ya conocido, bipalpebral, pretibial y plantar, además de adenopatías cervicales bilaterales, con la esplenomegalia ya conocida, y algo característico que era una dermatitis seborreica de estas características, costras amarronadas con base petequial a nivel del cuero cabelludo. Cuando realizamos el interrogatorio dirigido, la familia refiere que la otorrea había estado presente en esta última internación en su ciudad de origen y que no había tenido conducta activa por parte de los profesionales de allá, y que la niña presentaba dermatitis seborreica desde los 6 meses de edad de difícil manejo. En este contexto, se decidió hacer una otoscopía durante el examen físico de la paciente y la verdad es que fue bastante dificultoso porque la paciente se encontraba muy irritable, así que solicitamos la valoración otorrino, que lo que describen es que a la instrumentación del oído derecho se produjo un sangrado por la presencia de tejido friable con la otorrea escasa en el conducto que
impedía la evaluación del tímpano, y a nivel del oído izquierdo se evidenciaba un eczema del conducto auricular externo con tímpano íntegro. Se acordó con ellos pedir una tomografía de cráneo macizo facial, y a su vez se interconsultó a la paciente con el servicio de hematología, y se solicitaron radiografías de cráneo y de huesos largos, las cuales no evidenciaban lesiones líticas, y se acordó además pedir un centellograma óseo, en el cual lo único que describieron era una mayor captación a nivel de la escápula derecha, con mayor captación además de la tibia proximal y distal del lado derecho, que impresionaba ser posicional. Al día siguiente, como bien dijo Lucio, tuvimos el resultado del esteatocrito con un valor de 29 y además un FilmArray de materia fecal positivo para norovirus, E. coli enteroagregativa y enteropatogénica. En este contexto, interconsultamos a la paciente nuevamente con el servicio de gastro, a los cuales le llamó la atención este valor y decidieron repetir la muestra y programar en conjunto con la tomografía de cráneo macizo facial una entero-TC. El día 30 de agosto se programa PAMO, biopsia de ganglio cervical y biopsia de cuero cabelludo, y el 2 de septiembre se logra hacer la tomografía de cráneo macizo facial con la entero-TC. En la tomografía de cráneo macizo facial se informó una ocupación otomastoidea derecha por material compatible con secreción y o tejido inflamatorio asociado a dehiscencia de la pared de la mastoides, con ocupación parcial de la mastoides izquierda y una pansinusopatía. En la entero-TC se informó solamente la esplenomegalia ya conocida por la paciente. Ese mismo 2 de septiembre, durante la tarde recibimos un nuevo valor de esteatocrito de 33, lo cual seguía estando más elevado al valor inicial, y se pensó que la paciente tenía además una insuficiencia pancreática exócrina, por lo cual se interconsultó nuevamente con el servicio de gastro y de nutrición y se decidió iniciar el tratamiento con enzimas pancreáticas. Hasta este momento teníamos una paciente la cual venía con un síndrome febril prolongado de manera intermitente, que tenía compromiso dermatológico por su afectación de dermatitis seborreica a nivel del cuero cabelludo, que tenía lesiones óseas a nivel de la mastoides, que tenía además compromiso hematológico por su visitopenia, anemia y plaquetopenia con requerimiento transfusional, que además tenía esta esplenomegalia conocida, su compromiso a nivel gastrointestinal con una diarrea crónica y una afectación pancreática que motivó al uso de enzimas pancreáticas. Finalmente, con todos estos datos, tuvimos la biopsia confirmatoria de ganglio linfático y de cuero cabelludo compatible con histiocytosis de células de Langerhans. Bien, muchísimas gracias, Marion, por la presentación. Vamos a dar lugar al servicio de hemato-oncología, que va a estar la presentación a cargo de la doctora Mara Villamil. Hola, buen día a todos. Bueno, la idea era hablar un poquito, si querés, Ceci, para pasar la diapo. Ahí está. La idea es hablar un poquito sobre la histiocytosis de la célula de Langerhans. Si bien esta paciente es una paciente, la verdad, bien con una clínica bastante florida y bien típica, que nos hizo pensar desde un principio en histiocytosis, había que esperar obviamente los resultados de la anatomía patológica. La histiocytosis de la célula de Langerhans es una proliferación clonal de células inmunofenotípicas y funcionalmente inmaduras, así como también de eosinófilos, linfocitos y macrófagos que afectan cualquier órgano o sistema del organismo. O sea que además de estos, tienen mucho componente inflamatorio,
además de estos histocitos inmaduros, ¿sí? Se caracteriza por ser positivas para el CD1 y CD207, que es la proteína que se llama langergina. Con esto uno hace el diagnóstico. La siguiente. Esta es una diapo en donde se ve tanto el infiltrado acá de células histocíticas en el primero, y el otro es una muestra de médula ósea en donde se observan los histocitos, ¿sí? Malignos. Siguiente. Entonces, la histocitosis de la célula de Langerhans, desde hace mucho tiempo, siempre estuvo la discusión si se trata de una enfermedad reactiva o una enfermedad neoplásica. Anteriormente se creía en una enfermedad reactiva por una cuestión de este infiltrado inflamatorio tan importante, y que muchísimos pacientes pueden tener esta afección y autolimitarse. En general no compromete la vida del paciente cuando es unisistémica, entonces por eso la gente hablaba de una enfermedad reactiva. Hoy se está mucho más a favor de ser una enfermedad neoplásica, dado que hace años ya se conoce que hay una mutación genética, que es el BRAF, que afecta las enzimas de tirosinquinasa y hacen que se produzca a través de la vía del RAS y de crecimiento celular este tipo de inhibición de apoptosis y estímulo de crecimiento de estas células malignas. Y a su vez, otra de las cosas que hablan sobre enfermedad neoplásica es que hay muchos pacientes, más que nada, como lo vamos a ver ahora, los que tienen afectación multisistémica, la verdad que tienen una sobrevida general mucho más acortada que los pacientes que tengan u ósea o unisistémica. Siguiente. La incidencia es una enfermedad muy rara, es mucho más infrecuente que las leucemias, es de entre 4 y 6 pacientes por millón anuales, y abarca niños desde recién nacidos a histocitosis neonatales hasta los 14 años. Siguiente. Entonces, ¿cómo llega al diagnóstico? O por la sospecha clínica. ¿Qué es lo que presenta generalmente el diagnóstico? ¿Qué es lo que presenta generalmente el paciente con una histocitosis? Dermatitis en cuero cabelludo, tronco, área de pañal y de flexión, que no mejoran con el tratamiento estándar, otorrea, irritabilidad, fiebre, pérdida de peso, hiporexia, diarrea. Todo esto tenía nuestra paciente. Dolor óseo, puede presentar polidipsia y poliuria, astenia, disnea, ictericia, alteraciones neurológicas, adenopatías y visceromegalias. La siguiente. ¿Qué es lo que vemos en piel? La piel es uno de los órganos más afectados, más que nada en las multióseas, en las multisistémicas, con una afectación de 1/3 de los pacientes. Generalmente vemos rash, vesículas, bullas, eczemas, y lo típico es esta dermatitis seborreica que no resuelve. La distribución en orden de frecuencia, lo más frecuente es encontrarlo en cabeza, en cuello, tronco, región inguinal, y por último en pliegues y en extremidades. En el 50% de las histocitosis neonatales tienden a remitir espontáneamente estas lesiones en piel que presentan los pacientes, pero también hay pacientes con histocitosis neonatales que terminan falleciendo. Siguiente. Esto ya lo vimos en nuestro paciente, pero esta es la típica dermatitis seborreica. Siguiente. Sí, con la base está petequial. Y la siguiente. Nariz, oído, nariz y garganta ocurre también en el 15% de los pacientes, y donde el signo más frecuente es la otorrea. Siguiente. El compromiso hepático es muy frecuente, se encuentra hepatomegalia en el 50% de los casos de la enfermedad multisistémica, y puede manifestarse solamente como hepatomegalia o con signos de disfunción hepática, ictericia, hipertensión portal o aumento de las enzimas hepáticas. Siguiente.
El compromiso del sistema nervioso central, el signo más clásico que uno tiene que pensar cuando uno tiene el diagnóstico de istiocitosis, es descartar que no tenga a su vez una diabetes insípida, porque afecta el eje hipotálamo hipofisario, generalmente es irreversible y el paciente puede recibir el tratamiento y quedar esto como una secuela. Afecta el 50% de los pacientes. Y también el otro tipo de compromiso que puede presentar a nivel neurológico es un déficit hormonal que afecta al otro 50%, y las hormonas más implicadas son las hormonas de crecimiento. Por lo tanto, el paciente puede presentar detención del crecimiento, pubertad precoz o retardada, hipotiroidismo. También pueden encontrarse lesiones ocupantes y eso llevar a síntomas como cefalea, vómitos y convulsiones. En cuanto a entonces tenemos un paciente con estos síntomas y estos signos, y ¿qué es lo que nosotros pedimos como pruebas diagnósticos? Obviamente el hemograma y un recuento de plaquetas, que en este paciente tenía una visitopenia, proteínas totales y albúmina, muy importante dado que la hipoalbuminemia habla sobre compromiso y disminuye la sobrevida, gamma GT, hepatograma, función renal, densidad y osmolaridad urinaria. Pedimos también ecografía abdominal, placa de tórax y de huesos largos, cráneo y de columna, y el gold standard es el PET. Siguiente. Otros estudios que pedimos, si el paciente tuviese citopenias, como es en el caso de este paciente, lo primero que nosotros por frecuencia tenemos que descartar es que el paciente no tenga una infiltración de médula por leucemia, ¿sí? Por eso se pide la punción aspiración de médula ósea, donde uno va a ver la inmunomarcación por la citometría de flujo, y la biopsia de médula ósea, que es donde puede llegar a encontrarse las células de histiocytosis. Ahora, hoy se sabe que el paciente puede tener una biopsia sin encontrar células compatibles con histiocytosis, y si el paciente tuviese la visitopenia, ya se toma como médula ósea comprometida. No hace falta encontrar las células. Si tuviese compromiso neurológico, hay que descartar o signos de diabetes insípida, hay que hacer una resonancia del cerebro y hacer la interconsulta con neurología. Si tuviese lesiones óseas, que es lo que hay que buscar, por eso las placas, el centello o la tomografía también nos va a hacer, el PTC nos va a servir. Las típicas lesiones son lesiones líticas con bordes esclerosos, que ahí se puede tomar la biopsia para llegar al diagnóstico. La biopsia se puede tomar simplemente o se puede hacer con colocar localmente metilprednisolona, que hoy no está probado su eficacia. Si tuviese un infiltrado nodular o intersticial en la placa de tórax, hay que pedirle una tomografía. Y si es necesario, un VAL para poder llegar al diagnóstico, o incluso la biopsia a cielo abierto. No se recomienda la biopsia hepática por el riesgo que tiene. Simplemente si uno tuviese una hepatomegalia o algún signo de disfunción hepática, ya sea de bilirrubina o de hipertensión portal o alteración de las enzimas hepáticas, uno ya lo interpreta como órgano comprometido. En caso de lesión única vertebral, se valora el riesgo-beneficio de realizar la biopsia. Si tuviese otorrea, se indica la resonancia hueso-temporal. Si tuviese lesiones vertebrales, la resonancia de columna. Y si tuviese una diarrea crónica inexplicable, falla de crecimiento o mala absorción, la endoscopía y la biopsia intestinal. Siguiente. Entonces, ¿cómo se estadifican estos pacientes? Entonces, ya tuvimos la clínica del paciente, le hicimos todos los estudios complementarios, tuvimos la anatomía patológica, con eso llegamos al diagnóstico. Histiocytosis de la célula de Langerhans. ¿Cómo lo podemos clasificar? O es una enfermedad unisistémica, quiere decir que abarca un solo órgano o sistema. Puede afectar hueso, piel, ganglio, pulmón, sistema nervioso y tiroides, o ser multisistémica, 2 o más órganos. Siguiente. Está lo que se llama sitios especiales y sitios de riesgo, ¿sí? Los sitios especiales son, por ejemplo, la apófisis odontoides, las lesiones vertebrales, las lesiones de craneofaciales, oculares, oído, oral y de sistema nervioso, que llevan un tratamiento aparte.
Ahora, los sitios de riesgo, los órganos de riesgo, que son médula ósea, vaso e hígado, ya no forma parte de los sitios especiales el pulmón, que lo era anteriormente, sí hablan de pronóstico, ¿sí? El tener un paciente con alguno de estos tres órganos comprometidos baja muchísimo la sobrevida. Siguiente. Por lo tanto, ¿cuál es el pronóstico de estos pacientes? Muy disímil si fuese unisistémica de multisistémica. Hoy se sabe que las pacientes que tuviesen óseo, un componente óseo, por ejemplo, tienen un 100% de sobrevida, ¿sí? A diferencia de los multisistémicos. De acuerdo a las series publicadas, el pronóstico tiene una sobrevida general al año del 79%, a los 3 años el 74% y a los 5 años el 71%. Ahora, si estos pacientes presentan hepatoesplenomegalia, baja muchísimo, ¿sí? 33% al año, 25% a los 5 años. Según otras series publicadas, a los 10 años en la unisistémica es del 89% y en la multisistémica del 50%. Todas estas diferencias son no solamente si el paciente fuese multisistémica o no, sino si afectase los órganos de riesgo, si tuviesen hipoalbuminemia, si tuviesen edad menor a 2 años, que tienen peor pronóstico, y lo más importante, la respuesta al tratamiento luego de las 6 semanas de la inducción. En el multióseo, ahí como les dije, tienen una sobrevida general del 100%, pero muchas veces presentan reactivaciones. Siguiente. ¿Cuál es el tratamiento? La histiocytosis, como ven, tiene un espectro muy amplio. Puede ser desde una lesión ósea única, que uno puede absolutamente hacer nada y que con el curetaje, incluso con la biopsia, cuando uno curetea, generalmente resuelve y uno no hace absolutamente nada. Ahora, si fuese una lesión multióseo de sitios especiales o tiene compromiso del sistema nervioso, uno sí ya tiene que usar quimioterapia con inducción e incluso con un mantenimiento. Y la multisistémica lo mismo. El tema es, uno hace una inducción que consta de corticoides a altas dosis y vinblastinas semanales, y después en los cursos de consolidación y de mantenimiento, en el mantenimiento se le agrega mercaptopurina, pero en el curso de reinducción o consolidación uno va espaciando la toma de los corticoides y de las vinblastinas. Lo hace cada 3 semanas en vez de semanal. Y es muy importante, uno hace las primeras 6 semanas de inducción y vuelve a controlar. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un PET, en el caso de esta niña, teníamos un PET que tenía un compromiso de vaso, de escápula y ganglionar. A las 6 semanas de inducción nosotros tenemos que ver este nuevo PET, cómo está, y obviamente tiene que haber mejorado la visitopenia, las alteraciones de la que tuvo a nivel hepáticas, la albúmina, todo eso tiene que haber mejorado. Creo que ya está por ahora. Muchísimas gracias, Mara, por tu presentación. Le vamos a dar la palabra a Celina Malzone, que es la pediatra que estuvo a cargo de la paciente durante su internación. Bueno, ¿se me escucha bien ahí? Sí, Celina, perfecto. Bueno, muy bien presentado, Mario. Esta paciente fue muy interesante, nos hizo pensar un montón. Para ser justos también con los pediatras de allá, la dermatitis que mostró Mario en las fotos es ya mejorada. La verdad que la dermatitis de la paciente era mucho más parecida a las fotos que presentó Mara con el fondo petequial. Y bueno, nada, muy interesante para nosotros y nos hizo pensar un montón y buscar, y también el tema del estatocrito y la malabsorción y cómo manejarlo, incluso dentro de los manejos de histiocytosis sistémica. Así que me parece que es súper interesante el caso, y también para los que hacen ambulatorios, la dermatitis que no cura y demás, porque finalmente fue lo que nos dio el diagnóstico, fue el ganglio, pero la dermatitis nos sirvió para el diagnóstico también. Que bueno, si surgen preguntas. Perfecto, Celina, muchas gracias por tu comentario. Abrimos tal cual el espacio para preguntas. Pueden habilitar el micrófono o hacerlas por el chat.
Mientras tanto, comento que no vino la gente de nutrición, pero la verdad es que el tema de las enzimas, del estratocrito, digamos, si ponerlo o no enzimas no está muy descripto, la verdad. También nos preguntamos cuántas veces pedimos estratocritos a diarreas que uno tiene otro rescate. Esta chica tuvo rescate de rinovirus como intercurrencia, tuvo rescate de norovirus en materia fecal, o sea que en realidad si hubiéramos tenido ese rescate antes del estratocrito por ahí ni se lo pedíamos, y la verdad es que cuando lo tuvimos y le empezamos a medicar por los valores tan altos que lo corroboramos, nutrición incluso pensó en hacer interconsultas afuera y demás para ver si la poníamos o no, pues también es complejo para el seguimiento, ¿no? No es fácil darle enzimas a una lactante y eso fue otro tema muy interesante también. Te hago un comentario, Celina. En realidad, nosotros nos encontramos muchas veces con pacientes que no tenemos cerrado el diagnóstico y que tienen una alteración en la función del páncreas exócrino, como es en este caso. Aquí la alteración, bueno, en general en la cistocitosis lo que ocurre es que hay una infiltración, sobre todo en la cabeza del páncreas, que a veces hasta ecográficamente es difícil de evaluar, y por eso también cuando hacemos la endoscopía buscamos en duodeno, pero fundamentalmente buscamos ahí porque suele haber infiltración a nivel duodenal, y eso es lo que altera la función. Y nos ha pasado, y los hemos charlado muchísimo con nutrición, a veces, ya te digo, en todos los diagnósticos diferenciales que planteamos, en una enfermedad filoquística ni hablar, pero a veces en malabsorciones de otro tipo, en malabsorción de otro tipo de etiología, o en la enfermedad inflamatoria, o mismo en lo que hablábamos hace un rato del Crohn, etc., a veces utilizamos enzimas sin tener cerrado todavía el diagnóstico, porque en realidad las necesita el paciente, las necesita para digerir, porque tiene una insuficiencia, no es una malfunción, es una insuficiencia del páncreas exócrino. Para que vos tengas un esteatocrito tan elevado, para que tengas un esteatocrito tan alterado, ya tenés una insuficiencia del páncreas exócrino y sí o sí tenés que utilizar enzimas, eso es mandatorio. Ese era el comentario. Y la pregunta es, bueno, es justamente si el paciente, ya sé la respuesta, pero bueno, ¿qué evolución tuvo después de la introducción de enzimas? Eso sí lo pueden comentar los clínicos. No, la verdad es que tuvo un estratocrito de control que mejoró, o sea, ostensiblemente, pasó de 30 a 0,5. Y las deposiciones tenía 2 por día, 3 por día, con buena tolerancia. Otro dato interesante ahí sé que Julián hizo una pregunta que quería ver qué opina Mara también, nosotros debatimos mucho cuando llegó, que no tenía parámetros de hemolisis, pero tenía unos reticulocitos muy altos la paciente dentro de la anemia. Ahí veo que la pregunta de Julián dice cuál es el mecanismo de la anemia. No sé si está Mara para aportar. Estoy acá. En verdad este paciente tenía múltiples causas de anemia. Por un lado el sangrado que puede justificar los reti altos, por otro lado el compromiso medular que tenía, por más que no hayamos encontrado las células dentro de la médula, sí ya, de hecho muchos los que hacen histocitosis, por ejemplo en Barcelona, y eso ni siquiera hacen la biopsia de médula ósea, si ya tienen la visitopenia lo toman como compromiso y listo. Y por el otro lado tiene lo que se llama las anemias de los procesos inflamatorios. Esta enfermedad tiene un alto componente inflamatorio y puede justificar, incluso si ella no tuviese ningún compromiso de médula ósea, una anemia acompañante. Y lo otro interesante a comentar, que le hicimos 2 procedimientos a la paciente, la toma de biopsias y la endoscopía. Y después de ambos procedimientos tenía mucha mejoría clínica y de la dermatitis, y coincidía que le habían pasado corticoides en la inducción anestésica. Eso para tener en cuenta, porque a veces la mamá decía, hoy tiene mejor hasta la piel, y bueno, eso también tenerlo en cuenta para cuando uno está en el proceso de diagnóstico, que era otra cosa que comentábamos acá cuando la seguíamos. Bien, perfecto, muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Hago un comentario por acá que es más rápido que escribir en el chat. Muy interesante, muy bien presentada, muy rica la discusión. Centrándonos en el tema de la anemia de los procesos crónicos son con baja respuesta de reticulocitos, por un lado, y por otro, la chica en su momento de máxima anemia también está hipertensa, en algún momento con algún signo compatible con nefritis, después descartada, y de nuevo por ahí agregaría que quizás más allá de la aptoglobina, el LDH,
tuviera algún mecanismo de ruptura y de hemoglobina libre que captura óxido nítrico y se acompaña de hipertensión. Digamos, si uno pone en ese contexto la hipertensión, que no encontramos, porque no tenía sobrecarga de volumen, ni falla renal, nada, y con la anemia esta pacientita se transfundía y a los 2-3 días tenía una caída de 7-8 puntos del hematocrito sin sangrado visible, digamos. Por ahí seguramente es una mezcla de todo y no descartaría algún componente de hemólisis también. Tomo la posta del crecimiento que ahí preguntó doctor Alonso. Esta chica, si uno ve, si bien tenía muy buen progreso ponderal, también tenía una talla que se había frenado muchísimo en los últimos meses. Esta paciente tenía un proceso que la derivan como anemia, pero uno veía que el proceso era mucho más largo, que incluía la fiebre intermitente, incluía la diarrea, la dermatitis nunca la habían mencionado, la vimos cuando tenía acá, y también el mal progreso pondoestatural, ambos. El progreso de talla de los últimos, la chica vino acá creo con 10 meses, si mal no me equivoco, 9 meses, y de hacía varios meses que venía con estancamiento de peso, y la talla, si uno ve, la percentilamos de más, creo que estaba en percentilo 3, si no me equivoco. Así que sí, lo pudimos ver y no venía creciendo bien. Retomando un poco, quizás se le faltaría completarle, se puede hacer ambulatoria el tema de la hormona de crecimiento, eso no lo evaluamos actualmente. Creo que pedimos perfil tiroideo y nada más, que por ahí después la podemos conectar con endocrino. ¿Le puedo responder a Celina? ¿Sí? Por favor, claro. No, como dijo Mara, lo más frecuente es el compromiso neurohipofisario con diabetes insípida. Y en general la mayoría de los chicos, si no todos, diría, que tienen déficit de hormona de crecimiento, tienen diabetes insípida. Y bueno, como la mayoría de los pediatras saben también, el crecimiento es poco dependiente de la hormona de crecimiento en el primer año de vida. O sea que si este chico crecía mal, tiene que ver con su enfermedad crónica, y su anemia, su mala absorción, etcétera, más que algún déficit hormonal. Sí, por la desnutrición. Ella, diabetes insípida, no tenía clínicamente, le hicimos una osmolaridad por una cuestión de protocolo, pero nunca tuvo diabetes insípida. Bien, ¿hay algún otro comentario, alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas ni comentarios, damos por finalizado el Ateneo. Muchísimas gracias a todos los especialistas que participaron por su participación justamente y la presentación. Y gracias a todos por conectarse. Nos vemos en el próximo Ateneo. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes.